Muy buenas noches. Luego de que los canales británicos Sky News y Channel 4 difundieron reportajes para evidenciar que en México se produce fentanilo, hoy el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, dedicó toda una exposición en la conferencia mañanera para desmentir ambas notas. Negó rotundamente que sean laboratorios de fentanilo. Lo que se produce ahí, dijo, es metanfetamina. Rotundamente decimos que no es un laboratorio de producción de fentanilo. Esta persona está diciendo que trafican la droga. En ningún momento dice que es fentanilo, que quede claro. En ningún momento dice que es fentanilo. Les vamos a demostrar que no es fentanilo. Los únicos que dicen que estos laboratorios son de fentanilo son los periodistas. Son los únicos que dicen eso. Lo que están viendo ustedes ahí son los típicos laboratorios que hay allá en la sierra que se dedican a producir metanfetaminas, no se dedican a producir fentanilo. Para la producción de fentanilo se necesita una fusión más allá de 100 grados centígrados para que la molécula se disuelva. Production is quick. If a shipment is seized at the border, there's always more on the way. Huge quantities of pure fentanyl. Aguántenla ahí. Todo lo que han visto ustedes ahí, lo vemos nosotros en los laboratorios que producen metanfetaminas, la mezcla, todo ese tipo de cosas. Una persona como ellos, y me imagino los periodistas, que conocen, que están pues al día en la cuestión de las drogas, saben muy bien que la mala manipulación del fentanilo los puede matar. Vean ustedes, no tiene protección. Si está él manipulando fentanilo, él sabe que se va a morir. Yo creo que ustedes saben que una pastilla de fentanilo trae de 0.5 a 1.5 miligramos. Más de esa cantidad, el que se la toma se muere. Esta persona que está manipulando ahí, que es una persona que se dedica a hacer metanfetaminas, si estuviera manipulando fentanilo no haría eso. La que sigue. No sé si vieron ahí que dice una bolsa fentanilo. Yo les puedo asegurar que ellos la marcaron, le pusieron eso. En ningún momento, ni defensa ni nosotros, hemos encontrado en los laboratorios allá en la sierra, en laboratorios en tierra, una bolsa que diga fentanilo, una bolsa que diga 1 kilo de metanfetaminas, una bolsa que diga 1 kilo de cristal. Eso es falso. Aguántenme ahí. Este se supone que es el periodista. Está ante, según él, unos kilos de fentanilo. No trae guantes. Síganle. Y además, aquí lo trae abierto. Si fuera fentanilo, pues es lógicamente que él se tiene que cubrir, porque es altamente tóxico y altamente dañino y lo pueden matar. Este proceso no es para sacar o secar la pasta del fentanilo. Este proceso es para secar la pasta de la metanfetamina o del cristal. ¿Ustedes creen que si él sabe que es fentanilo va a estar así? Por favor. This consignment will join another batch of kilo bags and is destined. ¿Ustedes creen que las personas que se dedican a traficar esto van a decir dónde lo ocultan? Para que las autoridades a través de este video pues empiecen a hacer una revisión más exhaustiva. Que se hace, que se hace. Pero ¿ustedes creen que ellos se van a prestar a eso? Bueno, tomen sus conclusiones. No negamos que se haya decomisado pastillas de fentanilo, el ejército ha decomisado muchas, pero en las ciudades, no en los montes. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Así, el secretario de Marina insistió una y otra vez que esos laboratorios no son de fentanilo, que son de metanfetamina. Y el presidente consideró que presentarlo o retomarlo, como lo hicieron medios en México, tiene fines políticos. Ninguno hizo referencia a que en México no se produzca el fentanilo, como durante semanas han insistido desde el gobierno mexicano. El secretario de Marina dijo que se han decomisado pastillas de fentanilo, lo acabamos de escuchar, en las ciudades, no en los montes. Como por ejemplo este laboratorio,
que el mismo gobierno federal presumió haber desmantelado en febrero pasado. También lo presumió en una conferencia mañanera. Personal militar de la Guardia Nacional lo ubicaron en una colonia de Culiacán, en Sinaloa. Fue considerado como el laboratorio con mayor capacidad de producción de fentanilo. Ahí encontraron casi 200 kilos de la droga, entre el granulado y el que ya venía en pastillas. Se observa también que está más equipado que las llamadas cocinas. Había 500 kilos de precursores como manitol y sosa cáustica, así como una mezcladora y hasta una máquina para formar grandes cantidades de tabletas. Hoy el presidente cambió el discurso, como le decía, de las últimas semanas. Reconoció que sí hay laboratorios como ese de fentanilo, que se destruyen constantemente, dijo, y que lo que no se produce en México es la materia prima, los precursores. Nosotros hemos sostenido que aquí no se produce la materia prima del fentanilo. Entonces, es decir, sí, es México donde se produce. Y son los laboratorios que aquí informamos que se destruyen de manera constante. Tanto el secretario de Marina como el presidente hicieron señalamientos contra la DEA y su actual directora, Ann Milgram. La agencia antidrogas, que pertenece al Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la que salió, por cierto, la acusación contra Genaro García Luna, que siempre celebran y a la que hacen referencia constantemente. Pero cuando de la DEA salen comentarios sobre el fentanilo que se produce en México, cuestionan las declaraciones. El presidente agregó que seguirán colaborando con Estados Unidos con el objetivo de reducir la violencia acá, en México. Aunque el tema ya tiene fines políticos en ese país, dijo, y que hasta la ciudadanía ve a los migrantes como los traficantes. Muy lamentable que una gran nación tenga medios de información capaces de manipular a millones de personas. No tienen ahí la encuesta, a lo que se refirió de manera muy diplomática el almirante cuando le estaban haciendo la entrevista a la señora de la DEA, le estaban preguntando sobre otras cosas, sobre un cuestionamiento, y respondió con lo del fentanilo. Es que a la señora de la DEA la están acusando de haber entregado unos contratos sin licitación. Entonces, ahora resulta, ¿no?, que le están preguntando sobre su problema y revira, ¿no?, contra nosotros. En Estados Unidos, este no solo es un tema político señalado por los republicanos, también el gobierno de Joe Biden, la administración de Joe Biden, se ha insistido que desde México es de donde llegan las pastillas de fentanilo a ese país. Lo han dicho los subsecretarios de Estado Brian Nichols y Todd Robinson, también el Departamento de Justicia en voz de la directora de la DEA. Assistant Secretary Nichols, is fentanyl produced in Mexico? Fentanyl is produced in Mexico. Mexico receives chemical precursors from around the world. Those precursors are used to produce fentanyl in Mexico. In Mexico. What kind of production we really have in Mexico? And it's clear, we know the networks that are producing these drugs. They're focused in Sinaloa. They're focused in Ciudad Juarez. And we know that they are working with networks to illicitly obtain the precursors, largely from the PRC, and that they have developed networks and routes globally to obtain these sometimes licit, often illicit precursor chemicals to produce these drugs and ship them north to the United States. Mexico, their home base, where the Chapitos run secret laboratories, transform fentanyl precursors into fentanyl powder and pills, and smuggle it into the United States by land, by air, by sea, by underground tunnel. Pero Estados Unidos no se va a pelear con México en el momento en que más necesita nuestro país para frenar los flujos migratorios que ya van en aumento ante el fin del título 42 el próximo 11 de mayo. Hoy el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, recorrió McAllen en Texas, informó que está buscando mayor financiamiento para que los agentes de aduanas y protección fronteriza puedan continuar con sus labores críticas ahí en la frontera sur, justo en los límites entre McAllen y Reynosa. Más temprano, en la Casa Blanca, se habló de lo que Estados Unidos espera
que haga México. What is the U.S. asking Mexico to do to prepare? Are you expecting them to match that force or anything like that? No, I would walk you away from thinking that this additional force deployment there's some sort of reciprocal action that we're looking for from Mexico. I mean, it's clear that we've got good dialogue with Mexican authorities, both at getting at drug trafficking as well as illegal immigration. And we're grateful for Mexican government's willingness to continue to take and house migrants that illegally are trying to enter the United States. Esperamos, dice, y agradecemos que México siga deteniendo, así dice, deteniendo a los migrantes. Es lo que dice John Kirby, el vocero en materia de seguridad de la Casa Blanca. Y sí, México está haciendo eso, pero lo está haciendo desde la frontera sur. En la frontera sur esta semana se han acumulado los migrantes, no solamente de Centroamérica, de Sudamérica, de otros continentes. Este es un trabajo de lo que está ocurriendo en Tapachula, Chiapas, de mi compañero Julio Navarro. Estas son imágenes captadas por un dron el martes pasado en Tapachula, Chiapas. Son cientos de extranjeros intentando entrar a la estación migratoria para exigir un permiso de tránsito por el país. Se amontonaron e intentaron por la fuerza acelerar su turno en la fila que les permitiría obtener un formulario migratorio. Al menos 2 personas resultaron heridas. Pero esta escena se ha repetido casi a diario. Es una nueva crisis humanitaria en la frontera sur. Y es que un promedio de 3,000 migrantes llegan todos los días al Parque Ecológico de Tapachula, habilitado como sede del Instituto Nacional de Migración. México ha sido el peor. Tapachula es la prisión de los migrantes. Centroamericanos, sudamericanos, haitianos, cubanos, africanos o asiáticos quieren la forma migratoria múltiple, el permiso para que transiten libremente por México durante 45 días. Un documento que muchas veces no es autorizado, tarda meses, o si se los dan, otras autoridades se los rompen al salir de Chiapas. La gente que se amotina se va ilegalmente, lo vuelven a Honduras, lo devuelven, salen las caravanas, se forma más desorden, México se llena más de gente, de venezolanos, haitianos y de todo, porque somos de todo. Entonces, porque mismo inmigración está haciendo las cosas mal. El lugar está saturado, no hay orden, no hay quien oriente o dé informes. Todos quieren ser los primeros. La capacidad de atención está rebasada y esto ha desatado enfrentamientos verbales y a golpes entre los migrantes, dejando varios lesionados. Migración, el trato es déspota, como ven esta gente, se demoran todo el día. Tienen un sistema, un apoyo, no pasan, no dejan. Y ha habido pleitos. Hay golpes, mucha intolerancia, los ánimos caldean. Por lo mismo. Algunos afirman que México es el país de más difícil acceso, pero se sobreponen para tratar de llegar a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos. Solo traigo mi peluche de mi hija, que me dio mi hija, mis hijos, para como un símbolo de fortaleza, ¿no? De fortaleza, para seguir adelante, para que cada vez que yo sienta que no tengo fuerza, yo veo mi peluche y es como si mi hija fuera conmigo. La migración por la frontera sur de Chiapas es masiva, tanto que actualmente se observa el ingreso de ciudadanos de países como Kazajistán, Uzbekistán, Irán, Afganistán, China, India y Bangladesh. Desde Chiapas, con información de Julio Navarro Cárdenas e imágenes de Eduardo Morales, Milenio Noticias. Y ese es solo uno de los filtros que Estados Unidos espera que México mantenga previo al fin del título 42, y es el filtro más al sur, el de Tapachula, Chiapas. Vamos a más información del día. En la disputa por la candidatura presidencial del partido Morena, hoy el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que prefiere ser nada, es decir, no competir por ningún cargo político, incluida su aspiración presidencial, antes de traicionar al presidente López Obrador. Nunca voy a traicionar al presidente, Alicia López Obrador. Prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la República,
a quien reconozco y con quien he caminado una larga travesía de 26 años. Ricardo Monreal ya lo había dicho, lo dijo también Claudia Sheinbaum, que ellos esperarían a que terminara el proceso electoral de este año, el Estado de México y Coahuila, para conocer las reglas que les dé Morena, en particular la presidencia que encabeza Mario Delgado, mientras que el canciller Marcelo Ebrard ha insistido en que esas reglas ya se deben de dar a conocer, si va a haber debate, cuándo renuncian. Hoy, por cierto, la jefa de gobierno dijo que se reuniría con Mario Delgado, con quien Ebrard quiere hablar y que no ha tenido esa respuesta a esa carta que dijo le mandó en diciembre. La jefa de gobierno dijo que Mario Delgado la buscó y que se reuniría esta misma noche. En más información del día, sobre la ley de ciencias en materia de humanidades, tecnología e innovación, la llamada Ley Builla, por la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, fue aprobada en el Senado, ya de manera muy rápida, después de que pasó por la Cámara de Diputados. Investigadores, académicos, estudiantes del Instituto de Biotecnología de la UNAM hicieron pública esta carta, muestran indignación y zozobra por el rumbo que puede tomar la investigación en México a raíz de la implementación o cuando empiece a implementarse esta nueva ley. De parte del gobierno federal y de la propia directora del CONACYT se ha defendido lo aprobado y dicen que es por el bien de la ciencia en México. Al respecto, conversé con 3 investigadores, con 3 científicos, estuvieron aquí esta tarde y nos dan sus puntos de vista, las anotaciones que han hecho desde que se presentó la iniciativa y que mantienen una vez ya aprobada. Juan, nos has venido contando un poco el avance desde que se presentó la iniciativa y parte de lo que tú siempre has hecho énfasis es en el derecho humano a la ciencia. ¿Se cumple? ¿Esta ley garantiza ese derecho humano a la ciencia? Yo pienso que no. No. Es una pena que haya pasado tan rápido en el Senado. Se había propuesto que habría un foro allí. Nos hubiera gustado tratar con más detalle varios temas que requieren tratamiento. Al final estamos entrando a una nueva era en el país, para bien o para mal, muy pronto lo vamos a saber. Como todas las leyes tienen una duración, una vida, ninguna es eterna. Vamos a ver qué duración tiene esta. Lo que sí yo puedo decir es que tenemos que hacer una reflexión profunda en el derecho humano a la ciencia, el derecho a la ciencia, que en realidad pueden ser varios derechos o un derecho con varios componentes, más todos los derechos que están asociados a la ciencia y que debían estar bien tutelados en esta iniciativa. Algo muy importante es la participación, algo que desde el principio lo comentábamos, es la gobernanza. Sí. Hay muchos, lo hemos dicho, hay muchos puntos de vista sobre cómo quedó la Junta de Gobierno. Que es la que toma las decisiones, sí, de qué vamos a investigar. Las decisiones principales, ¿no? Y genera la agenda de Estado. Okay. A mí no me preocupan las secretarías de Estado, que estén todas, como lo he dicho siempre. Lo que falta es la gobernanza, ¿no? Que estén los pares, los científicos, que estén personas morales que hacen ciencia. Eso no se ve allí. Fernando, nos habías apuntado la última vez que estuviste aquí sobre la importancia de que justo tuviéramos acceso a la información y que esta ley lo garantizara. ¿Lo terminó garantizando o quedó ese obstáculo ahí para quienes queremos enterarnos de cómo se toman las decisiones? Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Pues definitivamente no se cumple así ya como queda la última versión de la ley. Sobre todo las obligaciones que tiene el CONACYT conforme a garantizar los principios de datos abiertos con respecto a su propia política pública, pues no queda, no queda estipulado en la ley. Y me gustaría tratar 3 puntos importantes, sí. ¿No? Primero, tendrá que venir una relación y un escenario de debate y consenso muy importante entre el CONACYT y todas las entidades federativas del país. ¿Por qué? Porque CONACYT en la nueva ley hace una suerte de transferencia de la obligación que él tenía a levantar toda la información sobre la política pública y se la transmite a los 32 estados de la República, ¿no? Y entonces aquí habrá que dar una discusión, ¿no? Con respecto a cómo se va a quedar y cómo va a quedar armonizada toda esta información para que verdaderamente se puedan obtener datos a nivel nacional. Otra cosa muy importante es que a CONACYT le va a tocar
el diseño de todo este sistema, pero no su implementación. La implementación le va a tocar ya a la siguiente administración. Y de ahí deriva que CONACYT tendrá que hacer acuerdos muy fuertes y muy claros con las entidades federativas, porque de ellas va a depender el éxito de este nuevo Sistema Nacional de Información en la figura de los sistemas locales de información, ¿no? Y otro punto que me parece importante destacar, ya para cerrar, todo lo que tiene que ver con el 1% del PIB, ¿no? En la parte del financiamiento se elimina, ya se ha hablado muchísimo de que se elimina la obligación del Estado de alcanzar un 1% del PIB en inversión de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué sucede? Como queda estipulada la ley, prácticamente uno de los dos instrumentos claves para calcular este 1% desaparece, que es la ESIDET. O sea, prácticamente podemos decir que de facto la ESIDET ha sido descontinuada por CONACYT, ¿no? Al momento de que CONACYT salga, tendrá más de 8 años que no se levanta, ¿no? ¿Qué sucede con esto? El 1%, la obligación del 1% de invertir el 1% de ciencia, tecnología e innovación, humanidades, ciencia, tecnología e innovación, desaparece del papel, pero lo que hace CONACYT también es eliminar la fuente que podíamos utilizar los mexicanos para calcularlo, de facto. ¿Cuánto se estaba invirtiendo? ¿Cuánto se estaba invirtiendo? Al ya no existir la ESIDET, no contamos con la herramienta para seguir las metodologías internacionales de cálculo que nos permitirían llegar a esta medición. Y saber cuánto es el porcentaje del PIB que se está invirtiendo. Exacto. Entonces, sí me gustaría cerrar con eso y hacer este énfasis. No solo se elimina del papel, también se elimina... No vamos a saber cuánto menos o cuánto más, ¿no? Exacto. También se eliminan la fuente que nosotros podríamos tener para calcular. Roberto, tenías apuntes puntuales sobre la centralización de la política científica de nuestro país. Sí, primero que nada quiero aclarar que en AMEXAC no estamos en contra de que se reformen los sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Lo que siempre pedimos fue la participación. De hecho, participamos en los 2 foros de los 7 que se prometieron. Sin embargo, pues muchas de las observaciones que hicimos no se tomaron en cuenta, lo cual es una de las cosas que pedimos que se considere la comunidad científica. Por otra parte, hay que considerar cómo se va a conformar el nuevo sistema nacional, que básicamente consiste en que la federación tome las decisiones a través de la Junta de Gobierno, que está compuesta por 13 secretarías de Estado y la Dirección General, y las entidades federativas y los municipios lo que van a poder hacer es emitir opiniones, sin que eso tenga una obligación vinculante. O sea, simplemente pues van a poder opinar, ya sea, digamos, de lo que hace la Junta de Gobierno, de los planes que tengan, sin poder hacer una propia intervención en cuanto al desarrollo de ciencia, tecnología, humanidades e innovación. Y esto también se lleva a otro nivel, porque la Junta de Gobierno está compuesto por representantes de 13 secretarías y después se dice que van a poder haber 8 invitados, incluso de la comunidad en general, pero estos van a ser por invitación de la Dirección General del sistema. Entonces, pues es una persona diciendo quién más puede participar, y además el órgano interno consultivo, que es otro donde sí pueden participar universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación, comunidad en general y sectores públicos y privados, también es por invitación. O sea, si es esta persona que esté en la dirección general y que va a poner el presidente en turno o presidente en turno, es la que va a decidir quién puede participar. A quién invita a la fiesta, si le podemos decir es así a la Junta, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, y a final de cuentas, y ese órgano consultivo además solo puede emitir opiniones. Igual no tienen voz, pero no tienen voto en las acciones de la Junta de Gobierno. Y, por ejemplo, esto se extiende hasta los centros públicos, porque los centros públicos pueden dejar de serlos a partir de la petición de la coordinadora de sector, que, oh sorpresa, también está a cargo de la Junta de Gobierno. Entonces, pues justamente esto lo que elimina es la pluralidad, y lo que hace es centralizar la toma de decisiones en la persona que esté dirigiendo el Consejo Nacional, y pues eso pues es un problema, ¿no? Porque entonces solo se va a representar un punto de vista, y en el que las universidades y centros de investigación, que son los que están de lleno pues en este tema, pues son desplazados a solo poder emitir opiniones. Va a depender de quién esté y de sus intenciones, y eso pues está como, pues es un bonito volado, y pues creo que lo mejor sería tener reglas claras, donde haya contrapesos y donde las voces y votos sean obligatorios de posiciones diversas. Tomemos esto como una posibilidad de mejorar, ahondemos más en el conocimiento de los derechos humanos, su protección, su tutelaje, y de esa forma, en un futuro muy cercano,
ayudemos a mejorar esta ley y otras más en nuestro país que tienen que ver con derechos humanos. Bien, Juan, muchas gracias. Gracias a ti. Fernando, Roberto. Muchas gracias. Pausa y volvemos. Es jueves del dicho al hecho. Ale Rojo de la Vega, Natalia Calero, bienvenida. Hola. Paola Zavala. Hola. Bien, empezamos con una carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana al presidente Joe Biden pidiendo que USAID no financie a organizaciones que son opositoras, así dice el presidente. Y se da hoy a conocer por parte del presidente de México una carta de Joe Biden. No sabemos si es respuesta o si se cruzaron en el camino las cartas, pero lo que dice el presidente López Obrador, que solo mostró la fecha, 3 de mayo, es que Joe Biden le agradeció la cooperación en armas, en fentanilo y en migración. Es decir, no le da una respuesta sobre si detiene o no los fondos que da USAID a las organizaciones civiles. Lo que USAID sí publicó ayer con motivo del Día de la Libertad de Prensa es que van a seguir dando recursos para garantizar la libertad de prensa. Ale. Pues yo creo que más que una molestia por defender nuestra soberanía, es una molestia de que Estados Unidos ha apoyado a organizaciones que defienden los derechos humanos aquí en este país, y que el presidente ataca todo lo que no está de acuerdo con él, no es afín a su proyecto. Lo hemos visto con un sinfín de persecuciones a organizaciones, a personas, a gobernantes, a asociaciones, a feministas que piensen diferente, que cuestionen su proyecto, que pidan acciones, que pidan resultados, que señalen o evidencien mentiras, corrupciones de familiares o de ellos mismos. Y lo hemos vivido también en carne propia, feministas, ¿no? Que somos perseguidas con instituciones, con fiscalías, con toda la fuerza del poder del Estado, con investigaciones, utilizando al SAT, a las contralorías, a quien esté a su disposición, para perseguirnos, para amedrentarnos, para callarnos. Y podremos pensar que esto es de unas cuantas personas o que lo viven ahí a lo lejos, pero cada vez son más las y los que lo están viviendo en carne propia, y que pues yo creo que si no lo atacamos y si no le entramos todas y todos a atacar este autoritarismo, pues cada vez va a ser peor. Sí, dice el presidente que, por ejemplo, los recursos que da, el financiamiento que da USAID a México Evalúa, viola el derecho internacional. ¿Esto es así, Natalia? No, al contrario, es justamente el desconocimiento de la cooperación internacional, y no solo con Estados Unidos, sino con otros países, en donde muchos de los recursos se utilizan justo para fortalecer el mecanismo de protección a periodistas, a defensoras, y en la lucha de la garantía, más bien, de derechos humanos. Entonces, en esta idea que decía justo Alessandra, de el tema como de crear una posverdad, como de todo aquel que no está conmigo está en contra de mí, que nos recuerda un poco a Estados Unidos, y que también lo hizo esta semana, por ejemplo, con el CIDE, ¿no? O sea, en donde mostraron una lámina, ahí por parte de Marilena Álvarez en donde sin ningún fundamento se denuncian académicos y académicas de primer nivel, personas que han sido servidoras públicas de un centro público de investigación cuyo objetivo, además de generar conocimiento, es tener esa vinculación con las organizaciones. Entonces, por un lado, sí es preocupante cómo se denota la cooperación internacional que ha beneficiado en muchos sentidos al país en la defensa de los derechos, y cómo también, además, ahora se está atacando, decíamos, bueno, no sabíamos que era esta mafia, ¿no? A la academia, a los centros públicos de investigación que tienen los más altos estándares y que tiene que ver con lo que veías en el bloque anterior, de la protección de la ciencia y el derecho, ¿no? De la ciencia, ¿no? Yo creo que hay una narrativa, no creo, la hemos visto desde hace mucho tiempo, una narrativa que nos dice, desde Calderón confabuló esta guerra que estamos viviendo, pactándola con Estados Unidos por medio de crear el mercado, o hacer más fuerte el mercado, permitir el trasiego de armas y la prohibición, ¿no? Ahí están los 3 puntos, y entonces USAID viene y financia organizaciones civiles mexicanas que mantienen una narrativa contra el poder. Pero eso no me hace sentido. Puede ser que Calderón haya confabulado con el gobierno de Estados Unidos para crear la guerra,
pero también crea a la crítica, ¿no? Quienes critican, quienes cuestionan, quienes con datos duros están diciendo esta guerra no sirve, también la financia Estados Unidos, ¿no? Eso a mí en principio no me hace ningún sentido, pero también recordar, y no me hace ningún sentido porque además esos datos hundieron en mucho la aprobación de Calderón, o sea, de que su guerra fue un fracaso, y también hundieron a Peña. Entonces vienen desde muchas organizaciones que algunas están financiadas por Estados Unidos, otras por cooperación internacional y otras por propios fondos de aquí. Y mi pregunta es, a ver si Andrés Manuel piensa eso, ¿por qué está ahogando a las organizaciones civiles con los requerimientos que puso en el SAT, por ejemplo, ¿no? Antes se podía donar hasta el 15% y ahora solo el 7%. Y dice, no, es que lavaban dinero. Entonces, ¿de dónde quiere que las organizaciones civiles estudien lo que está sucediendo en México, ¿no? Entonces, cierra el INAI, cierra las organizaciones civiles, en realidad te apoya Estados Unidos y no hay posible crítica al Estados Unidos, al gobierno local ni al de Estados Unidos si no tenemos organizaciones civiles, no el gobierno, cuestionando al gobierno. Ahora, estas organizaciones ya existían, ¿no? Y existían con Calderón y con Peña Nieto y hacían también crítica y análisis. El IMCO hoy está cumpliendo 20 años, México Evalúa también hacía análisis de esta guerra, ¿no? O sea, todas, no es el nuevo. Centro Pro, o sea, y además una de las cosas que es de llamar la atención es el Centro Pro, cuando tenemos una sentencia de la Corte Interamericana por Digna Ochoa, quien trabajaba en el Centro Pro, estamos hablando del año 2001, ¿no? Entonces, digamos, parece que no aprendemos, ¿no? Entonces, volver a tirarle a las organizaciones de la sociedad civil que en realidad acompañan a las víctimas. Como entonces, los 43, por ejemplo, exacto, Centro Pro, ¿no? O como los refugios. Entonces, es un gobierno en donde además se le han quitado recursos importantes a las organizaciones de la sociedad civil en cuestiones que nadie más que ellas hacen, como el acompañamiento a las víctimas. Como la búsqueda, ¿no?, de personas desaparecidas. Yo ahí coincido y creo que el presidente se está equivocando de enemigos. Él está pensando que es la sociedad civil mexicana la que son sus enemigos, ¿no? Por ejemplo, retomemos el tema de Calderón y esta guerra que confabuló Calderón con Estados Unidos. Pues la prohibición sigue, el consumo, claro que sigue, y el trasiego de armas, claro que sigue. Y yo diría, bueno, pues hay algunos enemigos dentro del gobierno muy claros que son quienes permiten en las fronteras, en las aduanas, la entrada de las armas. También hay algunos en los militares, por ejemplo, que están vendiendo armas a los grupos armados en México, ¿no? O sea, de manera ilegal, evidentemente. Entonces, o sea, creo que hay que buscarle por otro lado. Pero el presidente, para todos son sus enemigos, ¿no? Las instituciones, quien piense diferente, mujeres, ahora quiere destruir el INAI, que es pues, quien nos va a dar la transparencia que requerimos, ¿no? ¿A quién quiere proteger? ¿Qué negocios? ¿De quién? Bien, ahora se generaliza mucho, pero del otro lado, ¿existen organizaciones de la sociedad civil que sí estén haciendo más política que investigación, que análisis? Sí las hay. Sí, seguramente las hay, pero no es un tema de entonces cortemos, por ejemplo, el financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, sino tengamos mecanismos de rendición de cuentas, como INAI, tengamos mecanismos de rendición de cuentas en donde presenten informes de de dónde vienen los recursos, cómo se utilizan recursos, pero no... Pero todo lo público es político. Exacto. O sea, si estamos hablando de armas, si haces estudios de armas, es político y le va a pegar a alguien. O sea, ¿por qué le tenemos miedo a decir que lo que hacen las organizaciones civiles, claro que es político? Buscar a una persona desaparecida en cualquier estado del país es político. Sí, no, yo digo porque en la mañanera se habla de Mexicanos contra la corrupción y ese mismo día, 2 horas después, sale un reportaje contra el hijo del presidente. Entonces sí parece un uso político, ese en particular, ¿no? Bueno, eso sí, también se puso bastante prepotente, por cierto. Bueno, pero salió justo 2 horas después de que señala a la organización, ¿no? Entonces... Entonces es partidista, ¿no? O sea, como de términos de... Sí, de la oposición, ¿no? De la oposición. Sí, no pero es generalizar, hay con casos ese discurso particulares. se lleva un montón de críticas y ahorca a un montón de organizaciones que están haciendo trabajo muy necesario. Y así es la democracia, o sea, son críticas y por eso tenemos mecanismos democráticos de rendición de cuentas que está tambaleándose. Bien, también veremos qué pasa con el INAI, ¿no? Que no puede operar en estos momentos. Gracias, Ale. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Gracias, Paola. Buenas gracias, Ale. Buenas noches. Así del dicho al hecho, pausa, volvemos. Un día después de haber señalado a Ucrania como responsable del ataque con drones o un intento de ataque con drones hacia el Kremlin, con el que pensaban, según Rusia, asesinar al presidente de ese país, Vladimir Putin, hoy Rusia aseguró que Estados Unidos es el autor intelectual del ataque. Entonces, el material Ucrania, el intelectual Estados Unidos. El portavoz del Kremlin afirmó que las decisiones las toma Estados Unidos y que Ucrania las ejecuta. En Estados Unidos hubo una respuesta, negaron tener que ver con eso que ocurrió porque incluso dudan
si realmente pasó lo que dice Rusia. Veamos lo que dijo John Kirby en conferencia de prensa en la Casa Blanca. One thing I can tell you for certain is that the United States was not involved in this incident in any way, contrary to Mr. Peskov's lies. And that's what they are, just lies. Over the past few days, we've also seen Russia continue to launch dozens of missiles and armed drones into Ukraine, striking civilian homes and killing innocent Ukrainians, including shoppers at a supermarket. Russia is continuing to wage a brutal war against the Ukrainian people, and we're committed to continuing to support Ukraine as they defend their country from that aggression, including, as you just saw this week, with yet another package of security assistance drawdown authority for the president. Hoy se reportaron ataques de Rusia en Ucrania y de hecho llamó mucho la atención un dron que sobrevoló la capital, Kiev, la Plaza Maidán, la Plaza de la Independencia, el lugar más importante de la capital ucraniana. Ahí se ven las imágenes. Ese dron llamó mucho la atención y generó, por supuesto, temor entre la población, y ahí fue derribado. Aplaudieron en el momento que se derribó, pero luego se explicó que este dron era de los ucranianos, que se había perdido el control del mismo y por eso fue derribado. Es decir, no representaba una amenaza de Rusia, pero sí una amenaza a la seguridad porque se había salido de control de las fuerzas ucranianas. Los pedazos de ese dron cayeron sobre un edificio, provocando que hubiera un incendio. Después el fuego fue controlado y apagado. La operación no dejó heridos. Las autoridades locales declararon alerta para la capital y sus alrededores. Con esto nos despedimos, los dejo en el Asalto a la Razón con Carlos Marín. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita.